Capítulo 2. La naturaleza infantil. Anoche, mientras estaba sentado en una reunión, me puse a observar a una madre joven que luchaba con su hijo pequeño. Él parecía estar decidido a hacerle la vida lo más difícil posible a ella, y aprovechando el viaje, destruir su reputación. El rostro cansado de ella reflejaba una expresión de ¿por qué a mí? El niño insistía insolentemente en arrojar su biberón al piso, auxiliado por ella, que se lo recogía y se le volvía a dar, y expresaba su enojo con ruidos que obligaban al predicador a gritar cada vez más fuerte. Con sus desplantes cada vez más penosos, el niño la obligó a bajarlo al piso, donde procedió a actuar como payaso de circo, distrayendo a los que estaban escuchando al predicador. Finalmente insistió en tomar la propiedad de su vecino. Cuando la madre fatigada intentó evitar sus hurtos y rescatar los bienes robados, el niño pataleó como una batidora mientras protestaba a gritos. Era como para convencer a cualquiera que el diablo se había iniciado como infante. Me alegro de que los niños de 1 año no pesen 90 kilos, porque si así fuera, muchas madres serían víctimas de homicidio por infantes. Esto le ayuda a uno a entender de dónde vino el concepto de naturaleza pecaminosa. La madre sabía que el niño no debía portarse así, pero, considerando el desarrollo intelectual limitado del niño, se sentía impotente. Las acciones de los niños mayores y de los adultos son limitadas por muchos factores mentales y sociales. Pero este niño no se veía afectado ni por presión de grupo, vergüenza ni rechazo. Llevaba una vida de desenfreno y autocomplacencia sin limitaciones. Los padres estaban esperando que se desarrollara el entendimiento del niño para poder corregir su mala conducta. Ellos observaban impotentes mientras se arraigaba un espíritu de egoísmo y maldad en la ausencia de entendimiento. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a este niño? ¿Y cómo puede ser conquistada? Es indispensable entender ciertas cosas respecto a la naturaleza del niño para poder establecer un entrenamiento adecuado. Buscando nuestro desarrollo moral, Dios nos creó para existir en un estado constante de necesidad y dependencia. Estas necesidades esenciales son más evidentes en el niño pequeño. Él necesita alimento, calor, compañía, entrenamiento y un pañal seco. Dios lo ha dotado de un fuerte impulso involuntario que lo lleva a gustar, oler, escuchar y ver, además de un deseo de tocar y sentir. Los deseos y las pasiones en el recién nacido aún no están completos. A medida que madura, tendrá un deseo natural creciente por lo que es agradable a los ojos, cosas buenas para comer, y por aquello que lo hará alcanzar sabiduría. Su humanidad progresiva cederá el lugar a un deseo de construir, conocer, ser apreciado y reconocido, tener éxito, amar y de sobrevivir en un estado de seguridad. Conforme el niño va creciendo, aprende a manipular su entorno para su propia satisfacción. Sonreír, gruñir, patalear, menear o sacudir la cabeza, llorar y gritar, todo esto sirve para expresar, cárgame, dame de comer, mírame. ¿No se dan cuenta de que tengo necesidades urgentes? ¿Qué cosa podría ser más importante que yo? El mundo del niño no va más allá de lo que son sus necesidades. Esta es la única realidad que él conoce. Pronto descubre que no solo sus necesidades, sino también sus caprichos pueden ser fácilmente satisfechos. El niño no puede pensar en términos de deber, responsabilidad o decisión moral. No tiene orgullo ni humildad, solo deseos. Él viene, ve y toma. Así ha sido creado. Por naturaleza es incapaz de tomar en cuenta las necesidades de otros. El niño no sabe que tú estás cansada y que también necesitas consuelo. El egocentrismo de los bebés y niños pequeños tiene todas las apariencias de ser un defecto,
pero en realidad están respondiendo conforme a impulsos naturales diseñados por Dios para satisfacer sus necesidades naturales. Dice Salmo 58:3, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sin embargo, Dios no les toma en cuenta esta mentira como pecado. Dios los considera como carentes de carácter moral y, por tanto, sin responsabilidad. No poseen la madurez intelectual y moral para decir no a los apetitos naturales. Aún no se les puede tener por responsables. Inician la vida en un egocentrismo inocente. Conforme va creciendo el niño, digamos entre los 8 y 12 meses, los adultos que lo rodean empiezan a hacer menos caso a sus exigencias y se inicia un proceso de desacostumbramiento. Al niño se le hace esperar y se le dice no y se le marcan límites. Tiene que aprender que no siempre puede ser el primero. Si el entrenamiento temprano no ha mitigado sus manifestaciones de egoísmo, la gente lo empieza a tachar de mimado. Los padres frustrados, con sentimientos de culpa, son manipulados por berrinches y lloriqueos del niño. Empieza el conflicto. El niño es jaloneado, crece el resentimiento. Los adultos empiezan a culparlo o incluso a competir con él. El niño siente esta tensión, pero no disminuye sus exigencias. El chico maquina, calcula y recurre a berrinches. He visto niños de 2 años que toman alguna arma y golpean con ira a su madre. El niño no ha desarrollado la madurez que le permita entender responsabilidad, apreciar valores, ni tomar decisiones conscientes basadas en su valor moral o social. Pero vaya que puede imitar la mentalidad del criminal. ¿Qué es lo que sucede? Hasta hace poco los adultos cercanos a este niño le hubieran dado lo que él pidiera, incluyendo su propio sustento. Pero ahora empiezan a esperar a que él ponga un poco de su parte. Pero él no quiere dar nada. Ha estado acostumbrado a recibir desde su concepción, y este arreglo le sienta perfectamente bien. Nosotros los adultos, percibiendo las capacidades de los niños, esperamos que den y reciban a un nivel que corresponda a su madurez. Cuando se quedan por abajo de nuestras expectativas, nos irritamos. El niño nunca experimenta una transición fácil desde la mentalidad totalmente egocéntrica hasta el nivel de conciencia social de dar y recibir. Nos divierte que un bebé de 3 meses nos arrebate el alimento de la mano para retacarse la boca, pero que no lo intente un niño de 3 años, porque ya no nos parece tan simpático. Nos fascina que un niño de 3 años interrumpa nuestra conversación con su propio cuento, pero se espera que a los 9 años diga disculpen y luego espere el momento apropiado para participar en la conversación. Cuando consideramos que un niño ha madurado hasta el punto de ser capaz de cierta acción responsable, automáticamente lo esperamos de él. Si es lento para asumir su deber, nos irritamos con él por no comportarse de acuerdo a su edad. Las bestias de la tierra, en contraste con el hombre, nunca tienen que negar sus impulsos naturales. Ellas están dentro de los límites establecidos, viviendo para la autocomplacencia. Pero el niño en crecimiento, o el adulto que no supera los deseos de autocomplacencia, se ha apartado del propósito y el diseño de Dios. La raíz de todo pecado se encuentra en la desenfrenada autocomplacencia de los deseos dados por Dios. Aun cuando el niño quizá no haya madurado hasta llegar al punto de responsabilidad personal, no obstante su autocomplacencia desenfrenada es la esencia misma de la pecaminosidad futura. La vida ha sido diseñada por Dios para que sea como un vientre espiritual, un lugar donde inicia el desarrollo moral después del nacimiento y donde continúa durante toda la vida. Los primeros años después del nacimiento se podrían considerar como el desarrollo prenatal de un ser moral. Cuando fueron creados, Adán y Eva estaban físicamente completos, pero moralmente sin desarrollo. El feto de 4 meses, todavía en el vientre de su madre, es un alma viviente.
aun cuando cada uno de sus pequeños miembros corresponden a los de un adulto maduro, todavía es una creación incompleta que requiere más crecimiento antes de que pueda vivir aparte de su madre. De manera semejante, el niño de 3 años moralmente tiene todos los pequeños rasgos de un adulto moralmente responsable: un conocimiento del bien y del mal, un sentido de la justicia, responsabilidad, conciencia, deber, culpabilidad, vergüenza, etc. Sin embargo, ninguna de estas facultades morales se encuentran desarrolladas al grado de ser completamente operativas e independientes. El niño aún no es un alma moralmente viable. Es un ser moralmente incompleto. No puede rendir cuentas de sí mismo. Moralmente, el niño de 3 años aún está en el vientre. La vida moral se empieza a desarrollar después del nacimiento, probablemente en el 2º o 3er año, y continúa hasta llegar a su madurez entre los 10 y 15 años de edad. Así como sucede con el desarrollo físico en el vientre, el desarrollo moral es una transición lenta desde una ausencia total de entendimiento moral en el momento del nacimiento hasta la responsabilidad completa en algún momento de la juventud del muchacho. Existen enormes diferencias de opinión en cuanto al momento en que Dios responsabiliza al niño de sus propios actos y pensamientos. Desde la más remota antigüedad, 12 años ha sido tradicionalmente la edad de la responsabilidad. Pero la responsabilidad no es una edad, es un estado. Según Santiago 4:17, Levítico 5:3. Bíblicamente ocurrirá en algún momento antes de los 20 años de edad, Deuteronomio 1:39 y Números 14:29 al 31. Algunos niños pudieran ser responsables desde los 5 años, mientras que otros quizá no sean plenamente responsables hasta los 19. Es posible que los mentalmente discapacitados nunca lleguen al punto de una responsabilidad moral. Pero lo importante no es la edad. El asunto es que el desarrollo moral es un proceso y el niño pequeño aún no es un alma moralmente viable. El dilema que enfrentan los padres es este: ¿cómo tratamos al niño durante este periodo de transición mientras pasa de una carencia total de entendimiento moral hasta una responsabilidad completa? Por ejemplo, cuando un niño de 5 años tiene un 30% de conocimiento moral y un 70% de inocencia moral, ¿cómo pueden los padres pedirle cuentas? Sabemos que Dios no condenará a un niño cuyas facultades morales no estén completamente operativas, pero ¿cómo determinan los padres la medida en la que se le debe tener por responsable? Esta incertidumbre hace que muchos padres titubeen. Pero si los padres esperan hasta que el niño pueda entender la necesidad de usar de dominio propio para entonces exigírselo, para entonces ya no tendrá tanto el antecedente como la costumbre de consentir su carne al máximo. El problema que debe enfrentar el padre es que los impulsos naturales están activos mucho antes que la razón. En los años antes de que el niño sea capaz de frenarse por su propia voluntad, los padres generalmente ayudan al desenfreno del niño, proveyendo un ambiente en el que no se espera nada de él. Aquí es donde llegamos al punto crucial de este capítulo y al fundamento de todo este mensaje. Es importante entender: los padres tienen que tomar control del desarrollo moral de sus hijos. Durante los primeros años no debemos destruir los impulsos naturales del niño, pero sí tenemos que obligarlo a usar de dominio propio. El papel de los padres no es el de policía, sino más bien como el del Espíritu Santo. Cuando el niño tiene sus velas llenas de viento, impulsos fuertes, pero carece de brújula, que sería el discernimiento moral, sus padres tienen que servirle de navegantes. Mientras el niño sea incapaz de sostener valores morales, el entrenamiento y ejemplo de los padres serán su norma. Antes de que pueda decidir hacer lo correcto, sus padres deben condicionarlo
para que haga lo correcto. Hubo un tiempo en el que la madre respiraba por el niño, comía por él y manejaba sus desechos. Igualmente, en la esfera moral, mientras no se desarrollen las facultades morales y el razonamiento del niño hasta el punto de funcionar en forma independiente, los padres deben ser la voz de su conciencia fetal. Los padres deben proveer iniciativa e inculcar un conjunto de valores. Cada día acerca más al niño a la responsabilidad moral. Algún día su corazón espiritual funcionará sin ti, dejará la protección de la santificación de los padres y caminará solo a la luz de la propia conciencia. 1 Corintios 7:14. Entre tanto que madure hasta ese punto, la única moderación que el niño conocerá será la que sus padres le inculquen. Los padres deben ser sensibles a su papel en el desarrollo moral del niño. Un día, él decidirá sin ti. ¿Tomará la decisión correcta? Ninguna cantidad de entrenamiento eliminará la certeza del desarrollo del pecado, pero el entrenamiento que los padres proporcionen puede disminuir la adicción a la carne y facilitar el arrepentimiento después de que haya pecado. Los padres no abordan el egoísmo del niño pequeño como si fuera pecado, pero deben estar conscientes de que pronto llegará a serlo. Impulsos que en sí mismos no son malos, no obstante proveen ocasión para el pecado. Conforme los padres entrenan al niño pequeño, deben tomar en cuenta la maldad a la que conducirá un espíritu autogobernado. Los padres no pueden impartir justicia a sus hijos, pero pueden ayudarles a desarrollar un firme compromiso con la justicia. Los padres no pueden escribir la ley en los corazones de sus hijos, pero pueden escribir la ley y el Evangelio en su conciencia naciente. Esperar el desarrollo del niño, sabiendo que el mal llegará a ser parte de su naturaleza moral, impone a los padres un sentido de urgente responsabilidad. El mundo es una resaca que arrastra a los niños hacia la destrucción. Basta ver las estadísticas para saber que las probabilidades se oponen a su supervivencia moral. El entrenamiento que dan los padres y la sabiduría que imparten pueden ser determinantes en cuanto al desenlace. Tienen entre sus manos una alma eterna. No se pueden dar el lujo de ceder a la indiferencia, la pereza o el descuido negligente. Es su responsabilidad determinar qué nivel de entendimiento posee su hijo y exigirle cuentas en ese nivel. Esta es una tarea casi imposible si confías solo en tu inteligencia. Si tú eres el principal encargado de tu hijo, tu corazón podrá discernir el mundo desde la perspectiva de él. Cuando el niño considera que es malo, es malo. Santiago 4:17. Donde el niño posee entendimiento moral, y a pesar de ello desobedece, debe ser castigado con la vara. En aquellas áreas donde no entiende la naturaleza moral de sus acciones, debe ser entrenado y condicionado. ¿En qué momento se convierte en pecado este egoísmo inocente, natural de un niño? En otras palabras, ¿cuándo es culpable el niño? No olvides que el niño no estará bajo condenación hasta que sus facultades morales sean plenamente operantes. A medida que se desarrollan las facultades morales y de razonamiento del niño, gradualmente llega a entender su responsabilidad y deber moral. En algún momento, conforme crece la percepción moral hasta el punto de que se le puede tener plenamente responsable, cada niño enfrenta su propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora, todos, menos Jesucristo, han comido, o sea que han violado personalmente su propio entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, según Dios le ha hecho entender, y como resultado se encuentra bajo condenación personal. Dios no condenará a un niño hasta que haya llegado a un estado de responsabilidad. Sin embargo, durante esta transición que ocurre entre los 2 y 14 años, la responsabilidad del niño aumentará en proporción a su comprensión moral. Cuando un niño viola su conciencia,
por limitado e incompleto que sea su entendimiento, desde entonces es culpable. La medida en que se haya desarrollado su entendimiento es la medida en que sus acciones se pueden llamar pecado. La presencia de culpabilidad es un buen indicador de la medida de desarrollo de su conciencia. Nuevamente, aunque el niño pueda sentirse culpable en ciertas áreas, no es contado como responsable de pecado mientras su alma moral no esté completamente funcional. Un reloj sin terminar, todavía en fabricación, pudiera tener piezas en movimiento, pero no marcará correctamente la hora hasta que todas las piezas estén correctamente instaladas. Todos los niños parecen estar inclinados al mal. Esta inclinación a pecar radica en el cuerpo carnal que busca satisfacción egoísta. Cuando el niño se ha entregado al apetito carnal, Pablo designa su carne como carne de pecado en Romanos 8:3, es decir, carne llena de pecado. Así como el cuerpo de pecado ocasionó el pecado de Eva y ocasionó la tentación de Cristo, así también ocasiona el desarrollo del egoísmo en tu hijo, lo que al madurar constituirá pecaminosidad. Aún antes de que la conciencia del niño sea parcialmente operativa, se le tiene que entrenar para que practique dominio propio. Pues, si al niño se le permite violar su conciencia naciente y la sigue violando hasta alcanzar plena madurez, estará ya completamente entregado a su carne mucho tiempo antes de que empiece a desarrollar un sentido del deber personal. Por tanto, antes de que comience el desarrollo moral, como a los 2 años de edad, los padres deben someter completamente la carnalidad del niño. Hacia el 3er año, y de ahí en adelante, esa parte del niño que ha despertado al deber moral debe ser instruida para que se someta voluntariamente a ser gobernada por la ley. Si se permite que la carne siga su curso natural, el niño será presa de muchas pasiones y deseos desordenados mucho antes de que tenga suficiente conocimiento para asumir responsabilidad. El barro del que fue formada la vasija para deshonra se echó a perder en mano del alfarero, solo para ser formada de nuevo como vasija de honra apta para la mesa del maestro. Si Dios es el alfarero y tu hijo es el barro, tú serías la rueda sobre la cual gira el barro. Así como Adán y Eva recibieron un huerto que habían de cultivar y mantener, tú has recibido en calidad de préstamo un pequeño corazón y mente que has de cultivar y mantener. Llegará el momento en que tu hijo tendrá que enfrentar solo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conforme a lo que ha permitido el propósito de Dios, inevitablemente comerá del fruto prohibido. Ahora, durante los años de su desarrollo, tú puedes influir sobre la manera en que ha de responder después de que haya comido. Todo lo que el niño experimenta, sea por su desenfreno o por el dominio propio que tú le inculques, lo está preparando para el día en que madurará hasta llegar a ser un alma moral y responsable. En algún punto de ese camino de desarrollo, cada niño se graduará hacia la responsabilidad completa. Ese niño entonces estará ante Dios sin excusa. Comprendiendo lo anterior, podrás apreciar mejor lo que está ocurriendo en tu hijo en desarrollo. Así como el niño Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, también tu hijo pasa por un incremento en su entendimiento. Las Sagradas Escrituras podrán hacerlo sabio para salvación, 2 Timoteo 3:15. Tú debes preparar a tu hijo para que sea salvo de esta perversa generación, Hechos 2:40. Dios tiene un prototipo del producto terminado. Quiere que tu hijo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Debes colaborar con Dios hasta que llegue el día en que tus hijos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Aún está vigente la promesa de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Proverbios 22:6. Continúa en el siguiente volumen. Esta es una versión en audio del libro Para entrenar a un niño. Si deseas ordenar ejemplares de este libro o del juego de grabaciones, por favor escribe a, para pedidos dentro de los Estados Unidos, No Greater Joy Ministries, Mill Pell Road, Pleasantville, Tennessee, 37033, Estados Unidos de América. O para pedidos fuera de los Estados Unidos, El Hogar Educador, 1001, Calle 10 Sur, Suite G 529, McAllen, Texas, 78501, Estados Unidos de América.